no tanto pensar, sino que busco los alimentos más adecuados. Por ejemplo, verduras, trato de evitar las carnes y de vez en cuando, pues nada más consumir carne de pollo. Principalmente dos cosas. Lo primero es saciar el hambre, ¿no? Y lo segundo, que me guste esa comida, que sea algo apetitoso para que pueda seguir comiéndolo. Mm, no sé, depende igual cómo me encuentre en ese momento y lo que esté comiendo es lo que, pues, lo que pienso yo en ese momento. De la comida a veces, por ejemplo, si cuando estoy triste y como, este, bueno, la comida es algo muy importante para mí. Entonces, a veces cuando como y depende de cómo me sienta, es la emoción que recuerdo de cuando era más pequeña. Entonces, tal vez eso es lo que llega a evocar la comida en mí, dependiendo igual en qué contexto esté. Me pregunto si el alimento es, ¿cómo se llama? Sano o no me ayuda en un beneficio para mi salud. Bueno, nada como tal, sino que es algo necesario para el cuerpo. A lo mejor me relajo, pienso otras cosas, pienso qué tal ha estado mi día. Es una manera también de distraerse del mundo. Alimentarme bien. O sea, que los alimentos que me estoy llevando a la boca, pues que sea lo mejor para, pues yo siempre tengo la palabra para una mejor calidad de vida. La comida es algo más que la pierna de pollo, el elote, la salsa, la tortilla o el agua de frutas, manjares dispuestos para consumirse a cierta hora, cuando nos encontramos al borde de una mesa, en compañía de otras personas o en el pleno disfrute de la soledad. Los alimentos no aparecen de repente listos para satisfacernos. Es necesario trabajar para costearlos, comprar las provisiones necesarias, reunir utensilios de cocina, lavar, cortar, calentar, mezclar, condimentar, probar, finalmente servir, racionar y degustar. Entonces recordamos recetas, buenos o malos ratos preparando o consiguiendo un bocado, a las personas que conviven con nosotros al cocinar o al sentarnos en la mesa, y también a nuestras posibilidades de acceder a tal o cual platillo. La comida se produce material y mentalmente a diario. Es aquello que se hace cotidianamente, utilizando cuerpo y pensamiento, lo que conforma el conjunto de conocimientos basados en la experiencia al que llamaremos cultura gastronómica. Y observarla históricamente conlleva atender las relaciones y valores sociales que la mantienen funcionando a lo largo del tiempo. Así pues, la gastronomía en Puebla durante el siglo XVIII es el producto de diferentes actividades, relaciones y costumbres desempeñadas por diversas personas dentro de la Nueva España, no habiendo una sola forma de hacer, consumir o valorar los sagrados alimentos, pues esto dependía de las condiciones diversas que caracterizaban a las personas involucradas. Expondremos la transformación y configuración de la cultura gastronómica de aquel tiempo enlazándola con el presente, acercándonos a la manera de preparar y consumir la comida de hoy en día. La sociedad del siglo XVIII, no solo la que habitaba la ciudad de Puebla o la Nueva España, sino en gran parte del mundo, se encontraba altamente interrelacionada gracias al comercio y migración forzada o voluntaria de personas, que sorteaba continentes y mares hasta hacer convivir en un mismo sitio a personas nacidas en tierras tan distantes y diferentes entre sí. Confluían la gente llegada de Europa, la africana sometida a esclavitud, la asiática dedicada al comercio, y la reconocida como indígena, cuyas familias podían afirmar ser nativas de lo que hoy es el continente americano. Traían consigo distintas formas de ser y hacer, de imaginar y crear, formas determinadas por el lugar en que se nacía y crecía. Entonces los modos de alimentarse estaban influidos por los recursos habituales y acostumbrados en cada cultura. Así, en la gastronomía de la Nueva España sucedía un intercambio cultural dentro de las cocinas y las ollas,
En los guisos se mezclaban especias del oriente, carnes europeas, frutos africanos y granos americanos, predominando estos últimos por su fácil acceso dentro del territorio. Por ello, no solamente hablamos de un mestizaje poblacional, sino de un México cultural presente en la gastronomía actual, de cierta manera invisibilizado por la negación de la participación de poblaciones distintas, juzgadas como extrañas en la construcción cultural de la nación mexicana presente. La mezcla de prácticas al interior de las cocinas no significó en su totalidad la destrucción de las fronteras y diferencias sociales entre las culturas participantes, pero permitió un acercamiento desequilibrado. Siguió existiendo un orden de distinción al momento de cocinar y comer en el que el dinero, las raíces y la ocupación determinaban las posibilidades de las personas y las diferenciaban en clases sociales. Las diferencias de clase en la alimentación se reflejaban en la cantidad y calidad de los alimentos adquiridos por los diferentes grupos de habitantes, variando en función de su situación económica y social, es decir, por su capacidad adquisitiva y de acceso a la enorme cantidad de mercancías ofrecidas en los mercados. Por ejemplo, el carnero era acostumbradamente consumido por la gente adinerada, pues tenía un alto precio. Por su parte, la res estaba destinada al consumo popular al resultar más barata. El consumo de carne en general no significaba un privilegio por sí mismo, ya que las clases bajas podían acceder a ese alimento en algunas ocasiones. Lo que sí marcaba una distinción era la cantidad y la frecuencia con que ésta se consumía. Usualmente, las familias más adineradas acostumbraban a servir más de 3 carnes diferentes en una misma comida: ternera, pollos, pavos, pichones, cerdo, carnero e incluso pescado. Otro alimento que remarca diferencias en las formas de consumo y preparación es el maíz, parte fundamental de la alimentación cotidiana novohispana. Generalmente se comía acompañado de otros ingredientes, tal es el caso de los tamales, en los que el maíz cocido podía mezclarse con carne de cerdo, chiles, camarón, pescado e incluso frutas. Por las mañanas se tomaba en forma de atole, bebido regularmente por gente pobre y desvaliada. La tortilla ofrecía en la población indígena que trabajaba en la ciudad comida rápida en los puestos callejeros, ya que funcionaba como envoltorio, soporte, plato e incluso podía sustituir a los cubiertos. Por otro lado, gente de diferente condición socioeconómica prefería que les sirvieran en un plato el guisado y utilizaban la tortilla como cuchara. Personas y lugares participaban en la creación y fijación de hábitos al momento de cocinar y comer. Por ello es importante pensar a la comida como un acontecimiento ubicado en un espacio y también como una invención de la gente que busca satisfacer de la manera en que sus posibilidades se lo permitan. Una vez más desembocamos en la diversidad La diversidad se refleja en los distintos espacios de venta y preparación de comestibles. En primer lugar tenemos las cocinas cuyo tamaño y forma variaban según las posibilidades de cada grupo social. Las casas de personas pudientes poseían cocinas grandes, con numerosos utensilios para la preparación de alimentos y alacenas llenas de múltiples especias, colores y sabores. Por otro lado, las clases bajas en ocasiones no tenían cocinas, pues el espacio de vivienda era reducido y en la mayoría de los casos preparaban sus alimentos en fogones, comales y braseros acomodados en el mismo espacio donde dormían o trabajaban al interior de sus casas, o bien en los patios de las vecindades. El segundo entorno a considerar son los puestos de comida callejera ubicados en los portales de iglesias y mercados. Allí no solo comían los residentes de la ciudad, también se recibía a población flotante. Gente que iba de paso, venía de visita o a trabajar, personas que todos los días entraban y salían de la ciudad. Llegaban a comer carboneros, hortelanos, gallineros, loceros, pateros, arrieros, comerciantes oficiales, incluso vagabundos y léperos podían acceder a la compra de alimentos en los mercados. Las calles en la ciudad de Puebla albergaban una gran cantidad de sabores. Era la elaboración de platillos y bebidas lo que permitía el intercambio de tradiciones y costumbres. Al comer, podían reunirse personas de diferentes clases sociales para entablar diálogos donde el alimento se transforma en un propulsor de la interacción social. Las cocinas eran el espacio de experimentación y al pensar en dichos lugares la figura de la mujer sobresale. La cocinera,
aquella que en gracia divina tomaba el rol de preparar, servir, emplatar y degustar sus creaciones culinarias. Mujeres que cocinaron complejas recetas que requerían tiempo y experiencia. En el siglo XVIII, las que tenían fama de cocineras sobresalientes se encontraban dentro de los conventos. Entre puertas pequeñas, silenciosos, de muros anchos y fríos, surgen estos espacios para albergar y educar a mujeres españolas o criollas, posteriormente para mujeres indígenas o de escasos recursos, que por no haber contraído matrimonio aún, consideraran una vocación religiosa. La presencia de los conventos de monjas y sus templos en la vida urbana de la Puebla colonial transformó la estructura y vida social de los núcleos barriales, impactando también en las actividades sociales y económicas de la ciudad. La vida monástica femenina en la Nueva España se explica de dos formas. Por un lado, las religiosas descalzas o de vida común, y por otro, las religiosas calzadas o de vida particular. Las descalzas tenían un régimen duro, hacían más ayunos y penitencias. La mayor parte de su tiempo estaba dedicado a la oración. Sus hábitos eran austeros. En cuanto a los espacios, poseían comedor y cocina comunes. Por lo tanto, los alimentos eran sencillos y poco abundantes. Las calzadas, que mayormente eran acomodadas económicamente, tenían menos ayunos y penitencias. Poseían huertos donde cosechaban sus propios alimentos y las celdas que habitaban eran propias y privadas, con cocinas donde sus sirvientas o sus esclavas preparaban los alimentos. Las monjas más ricas podían no ir al refectorio, ya que sus criadas preparaban sus alimentos. En la vida monástica femenina no había igualdad. Las ricas seguían siendo ricas y las pobres muy pobres. En sus cocinas elaboraban sus famosos platillos, panes, dulces y golosinas, como picones, cocadas, alfajores, cremas, jamoncillos, besos, suspiros, alfeñiques, pastas, jaleas, calabacetes, mermeladas, buñuelos, chongos zamoranos, duraznos cristalizados y una variedad más extensa. Las monjas, mujeres que en la mayoría de casos, enclaustradas, encontraban un atisbo de libertad al momento de cocinar. Sumaron al imaginario social referente a la comida. Para muestra, el mole poblano, que a través de ingredientes, un sazón que no se podía explicar de otra manera más que espiritual, y las manos santas que lo prepararon, hallamos diversas lecturas y reinterpretaciones de qué significa para cada uno de nosotros el cocinar, consumir y compartir alimentos.